Como están amigos, hoy les traigo el resumen de Me convertí en el príncipe villano de la historia. Infierno, si hay un infierno sería este lugar. La historia inicia en medio de una guerra. El hombre con varias flechas en su cuerpo le decía que eso era todo lo que podía hacer, pero quería pagarle al menos con su espada. Mientras le pedía que no se detenga. Cairis, una nación establecida por dragones y humanos, Cairis pidió el tesoro de su imperio, Secritia, tenía en Eje del Tiempo. Y ellos rechazaron su propuesta. Ese fue el comienzo del fin. De la última guerra de su imperio. Su nombre era Beren Secritia, rey de Secritia. Al ver que solo quedaba un hombre, los soldados de Cairis atacaron con todo lo que tenían. Sabía que era demasiado tarde, podía sentir que se acercaba su muerte, pero no podía permitir algo como esto. Ya que era la espada de Secritia. El ejército mágico de Cairis, Balkan, y la persona que inició todo esto, fue el rey loco de Cairis, Planche. Ellos convirtieron su imperio en un infierno. El comandante de Balkan se presenta como Arsén, le preguntaba cuál era su nombre, pero Beren le dice que ya lo había olvidado. Ya que solo era una espada que sirve al rey, mientras intentaba atacarlo. Usando su magia, Arsén le decía que lo recordaría. Rey de Secritia. En ese momento lo vio, su vida entera, la caída de su amada nación y el momento en el que toda luz se desvaneció. Un tiempo después lo estaban despertando y lo llamaban príncipe. Le decían que tiene que apresurarse, ya que el príncipe Planche ya se había ido. Se altera al escuchar ese nombre y se da cuenta que tenía su brazo cortado. Ese nombre pertenecía al hombre que odiaba hasta la médula. Su brazo reapareció, sirvientes que nunca había visto y recuerdos que no eran suyos empezaron a llenar su cerebro. En eso le preguntaba al sirviente quién era. Este le dice que es el príncipe Colian Rain Carras, el tercer príncipe de Cairis. Esta era una pesadilla bastante horrenda. Entonces le preguntaba por el día, y este le dice que es 28 de abril del año 522. No tenía sentido, era una década antes de la última guerra. La guerra comenzó por el Eje del Tiempo. Eje del Tiempo, solo una vez, un extraño objeto que poseía el poder de volver al pasado apareció repentinamente en el Palacio Real de Secritia. Las palabras viajaron rápidamente y el gobernante del continente, Cairis, también comenzó a codiciar el Eje del Tiempo. No tenía ningún sentido para Secritia que Cairis exigiera el Eje del Tiempo, eran un gran poder, pero el ítem les pertenecía, no podía entregar algo tan peligroso a una nación enemiga. Rechazaron la petición de Cairis, y ellos iniciaron una guerra contra Secritia como si estuvieran esperando esa respuesta. El rey le decía a Beren que no vaya, ya que todos morirían en la guerra, y él no podía perder al resto de ellos. Ese día, Chase debió presenciar la muerte de Beren. Entonces se preguntaba si de casualidad Chase usó el Eje del Tiempo para volver al pasado. ¿Qué pasaría si él le dio una última oportunidad para prevenir el final de su madre tierra Secritia? Entonces les dice a los sirvientes que ya estaba listo. Si es en pro de sacar lo mejor de esta oportunidad, se aseguraría de sobrevivir como un príncipe de Cairis. Nos presentan a Randall Carras, primer príncipe. Los tres príncipes de Cairis eran medio hermanos y pertenecían al linaje sagrado de Tensil. Por orden del rey, el desayuno debía ser preparado cada mañana para los tres príncipes, pero según sus recuerdos, él siempre ha tratado a Callan como si no existiera. En eso entra el segundo príncipe, Planche. Callan se había sorprendido por su estado, y se preguntaba qué clase de príncipe se paseaba de esa manera. ¿Realmente es Planche, el rey loco que conocía? Si recuerda correctamente, el primer príncipe no puede meterse con el segundo. La actual reina de Cairis es la madre biológica de Planche, y nadie en el palacio puede atreverse a desafiar su autoridad. Era realmente frustrante pensar sobre cómo sobreviviría en un palacio así. Planche le decía que no había ni un poco de decencia en Callan, después de todo se parecía a su madre. Esto lo había molestado, pero tenía que soportarlo, no podía dejar que la oportunidad dada por Chase se desperdicie. Pero podía sentir que algo se elevaba desde lo profundo. Planche era el hombre que desgarró su tierra madre en pedazos, quería cortarle la garganta en ese instante.
En eso Planche arroja su vaso, estaba molesto por la forma en la que Callan lo había mirado. En eso el primer príncipe les dice que es suficiente, y Planche decide retirarse, diciendo que ya no tenía apetito por esos asquerosos ojos color sangre de Callan. Randall le decía a Callan que tenga cuidado con su comportamiento, ya que muy pronto sería el cumpleaños del rey. Pero al menos Callan tenía un sirviente leal que lo cuida como si fuera él mismo. Aunque todos los días es testigo del trato que recibe. En eso le agradece por cuidarlo. Normalmente el príncipe Callan hubiera llorado en silencio, pero ahora estaba sonriendo. La primera reina de Caïris, Dragón Cisfanian, tenía un cabello negro como la noche, y sus ojos eran como llamas sagradas. Callan fue el único príncipe que heredó sus características, pero los poderes que tenía eran inútiles. Callan siempre intentó ocultar sus ojos rojos, ya que Planche los odiaba, la causa de ese comportamiento obsesivo era el príncipe Planche. Tenía una sensación desagradable por estar viendo los recuerdos de otra persona, pero pensaba que era un idiota por esconder sus ojos a Planche solo porque le tenía miedo. El tercer príncipe nació de una concubina que no tenía un linaje real, tenía miedo de muchas cosas, y no tenía quien lo apoyara, era una persona débil que ni siquiera tenía el poder de protegerse. Esta era la situación actual de Callan, justo antes de la ceremonia de mayoría de edad. Le pregunta a su sirviente qué edad tenía ahora, este le dice que cumpliría 15 años en 4 meses. Eso lo había asustado, ya que Callan fue asesinado, intentó envenenar a la reina celeste y falló. Así que se suicidó por miedo al castigo. Eso fue lo que dijeron al público, pero nadie creyó que fuera verdad. Pronto alguien vendría a por él. Faltaba aproximadamente 1 o 2 meses para la muerte de Callan, ya que no sabe qué es lo que le pasó a su cuerpo original. Beren no podía quedarse sin hacer nada. Callan le había pedido tijeras a Jan para cambiar algunas cosas. Si había un futuro predeterminado, simplemente lo cambiaría. No podía vivir como un idiota para siempre solo porque Planche odiaba ciertas cosas de él. Y se encargaría de todo. Más tarde, Planche lo había visto, y le decía que estaba demente. Entonces se dirige a él como amigo, pero el prota le decía que su nombre era Callan. Esto lo había molestado, y quería matarlo, pero Callan sujeta el cuchillo con su mano. Planche le decía que se le había resbalado de sus manos, y había lastimado a Callan. Pero Callan le decía que estaba bien con lo que sea. El sirviente quería llamar a un sanador, pero Callan le dice que solo era un pequeño corte. Sabía que ese ataque iba dirigido a su sirviente, y no podría hacer nada si Callan no lo detenía. Le dice que debería ser capaz de esquivar un ataque como ese, pero el sirviente le dice que su hermano hubiera usado eso como excusa para lastimar a Callan. Entonces le dice que se lavaría y le pide que nadie entre. Antes, estuvo a punto de usar aura subconscientemente contra el ataque de Planche, pero sintió un repentino dolor en su corazón. Quería recrear esa situación y confirmar la condición del cuerpo de Callan. Podía sentir 3 círculos de maná cerca de su corazón, esto lo había sorprendido, ya que Callan era un mago. Unos días después, el sirviente le decía que su herida estaba igual que antes. Entonces el sastre real, Satin Slake, le dice que las preparaciones estaban listas, entonces se disculpa ya que no fueron sus intenciones. Callan, quien sufrió por mucho tiempo por parecerse a la madre que nunca conoció, empezó a odiar su propia cara, a tal punto que se libró de todos los espejos en su habitación. Entonces el sastre comienza a tomar sus medidas, estaba preocupado por lo pequeño que era, pero Callan le dice que estaba comiendo bien. Pero pensaba que preocuparía a otros. La familia real de Caïris desciende de dragones, para ser exactos, de 2 de los 8 héroes que sellaron al dios maligno. Achara y Cisfanian. Cisfanian le dio a la línea directa de la realeza de Caïris el poder de la curación y la capacidad de usar magia. En otras palabras, su herida debería haber sanado hace mucho tiempo, pero no lo había hecho. Cada vez que usa maná, sentía un dolor en su corazón. Era un problema, ya que no podría usar magia ni aura, a este paso moriría cuando llegue el asesino. Pensaba en alguien que podría saber de maná, mientras el sastre le decía que preparará la ropa perfecta para el cumpleaños del rey. Si era el cumpleaños del rey, entonces él también estaría presente, el gran mago, Elan Manassil,
necesitaba encontrarse con él. Elan Manassil es uno de las 3 o 4 personas que son magos de séptimo círculo. Y es el ídolo de todos los magos. En el pasado, Elan Manassil fue invitado al cumpleaños del rey y visitó Caïris. Y las historias de cómo cierto incidente condujo a que fuera rechazado en la puerta llegaron a la nación vecina, Secritia. Elan Manassil, quien no pudo participar en las festividades, se convirtió en un gran mago de octavo círculo 10 años más tarde, y como el único mago con ese rango en el continente, lo probó con sus habilidades. Pensaba que era imposible que haya alguien como él en cuanto al conocimiento del maná, pero él podría ayudarle con el problema de su cuerpo. No sabía del incidente, pero Caïris no trataba bien a los magos, y se preguntaba si aceptaría su solicitud. La razón por la que incontables caballeros atraviesan el reino Caïris es debido a la influencia de la familia materna de Planche, la familia Brisen. Aunque para mantener a raya el poder de Brisen, necesitaba el poder de los magos, si puede traer a Elan a su lado, podría detener la guerra que Planche iniciará. Pero antes de eso, necesitaba encargarse de Elan. Se estaba acostumbrando un poco a su nueva vida, su mano ya casi se había curado por completo, y Planche lo había ignorado desde entonces. Su sirviente le decía que tenía lecciones de equitación, y por la tarde tiene planeado cenar con la reina y el vizconde Brisen. Suponía que era por los planes del cumpleaños del rey. Más tarde, estaba entrenando su estamina, pero pensaba que iba a morir. Y nos presentan a Marilyn Fiat, sirvienta de Callan, segunda hija del comandante de defensa exterior. Le decía que en su primer día hizo 4 vueltas, pero ahora solo 3. Callan pensaba que era verdad, estaba entrenando, pero su estamina estaba disminuyendo, había algún problema en su cuerpo. Marilyn le preguntaba si podía llamar a un sanador, pero Callan le dice que no. Si llama a un sanador, su círculo de maná sería expuesto. Incluso Jan era inconsciente de que Callan era un mago. Su vida podría estar en peligro si actúa imprudentemente. Entonces solo le dice que mejorará con el tiempo. En eso logra ver a los guerreros entrenar. El entrenador les decía que no tenían que apartar la mirada de la espada, no debían dudar y seguir entrenando. Esto le recordaba a los viejos tiempos a Callan. Entonces el caballero se acerca, les decía que, si no tienen asuntos en ese lugar, deberían irse. Era del cuerpo de caballeros de Pavel, comandante Pavel. Les decía que los caballeros estaban siendo molestados por sus miradas y no podían entrenar apropiadamente. Marilyn le pedía mostrar respeto delante del tercer príncipe, pero Pavel le dice que pensaba que era alguna maldita rata que estaba observando en secreto. Marilyn lo confronta y le decía que cómo se atrevía a decirle eso al príncipe. Pavel le decía que era sensible, y ni siquiera el príncipe estaba molesto. Pero al verlo, se preguntaba qué era esa actitud. Recordando un incidente, estaba de camino para ver a la reina y pedía que se retiren del camino. Callan era tímido y se disculpaba por estar en el camino. Era un príncipe discreto y débil, pero ahora no sabía qué pasaba con su nueva actitud. Entonces Callan le preguntaba cuál era su deber. Al verlos, los soldados también decían que el príncipe era muy molesto, incluso los caballeros lo menospreciaban. Pavel le decía que estaban en entrenamiento y no podía responderle, pero Callan le decía que le estaba haciendo una pregunta. Pavel le dice que su deber es fortalecer las fuerzas de la familia real y proteger a la familia real y el reino. Callan le dice que es verdad, y arrancando una rama del árbol, Callan le dice que era un fracaso en los 2 deberes que acababa de mencionar. Esto había molestado a Pavel. Pero Callan le dice que, si tuviera que describir lo que ha observado, su entrenamiento era un completo desastre, saltando de su lugar para atacarlo con la rama. Pavel pensaba que si no bloqueaba ese ataque iba a morir. Entonces saca su espada para bloquear el ataque. Con un movimiento, Callan logra desarmar a Pavel. Le dice que no podía creer que no pudiera predecir los movimientos de alguien como él, alguien que nunca ha sostenido una espada. Estaba bastante decepcionado, pero Pavel estaba asustado, estaba seguro que Callan tenía la intención de matarlo. Callan le decía que el protector de la familia real se dirigía despectivamente a un miembro de la familia real, y lastima al príncipe al empuñar una espada con él. Le preguntaba si eso se debería considerar como una traición. Pavel se arrodilla y se disculpa,
le dice que no estaba pensando claramente y no tenía la intención de cometer un acto de traición. Pero lo estaba maldiciendo en su mente, ya que había hecho que se humille de esa forma, pero nunca olvidaría esta humillación. Más tarde, Callan había regresado con un caballo, le decía a Jan que lo recogió de camino, y su nombre era Raven. Después de que toda la conmoción terminara, Callan señalaba a un caballo que el príncipe Planche no pudo domar. Entonces había pensado en hacer lo suyo. Jan, molesto, le preguntaba si estaba bien que traiga el caballo de Planche, pero Callan le dice que cualquiera puede usarlo, y no le importaría, y le pide a Marilyn que mantenga en secreto lo que pasó en los campos de entrenamiento. En eso le vuelve a doler su corazón, había forzado mucho su cuerpo. Por otro lado, un sirviente estaba informando sobre lo sucedido, el tipo pensaba que era interesante, y decía que hasta los gusanos se retuercen una vez que se los pisa. Incluso si alguien como Callan intenta retorcerse, no podía cambiar sus orígenes. No sería divertido solo presionarlo y matarlo, así que funcionaría su plan, pero por ahora solo observaría. Por otro lado, Callan estaba frente a Planche, y no soportaba la atmósfera, no podía adaptarse a eso. Y se preguntaba por qué Planche tenía tan poca energía. Se preguntaba si era su culpa que la reina y el vizconde Brisen lleguen tarde. En eso siente un aroma, finalmente habían llegado, el verdadero poder detrás de ese reino. Celeste Brisen, segunda reina, la reina actual de Caïris. Tras el fallecimiento por enfermedad de la reina anterior, Celeste, quien ascendió a esa posición, tomó prestado el poder de su familia Brisen y tomó el control del cuerpo real de caballeros. Además, la mayoría de los hombres apoyan a la familia Brisen, así que, cada día, el poder de Celeste crece más, y el oponente tercer príncipe Callan se convirtió en la burla incluso de un simple comandante. El hombre que veía con ella, le decía que tratarían de esa forma con el comandante Pavel, y Celeste le decía que pagarían una cuota de compensación. Y le pide que no reporte cada pequeña cosa como esa en el futuro. Preguntaba si realmente debía prestar atención a semejante cosa insignificante, mientras observaba a Callan. Le decía a Callan que había crecido mucho, pero Callan le dice que no ha crecido demasiado. Pero pensaba que esa reacción era la que esperaba. Le dice que estaba seguro de que crecerá aún más en el futuro. El hecho que Callan la vea a los ojos la había molestado. El otro hombre le decía que casi no lo reconoce, pero ahora que muestra su cara, era agradable de ver. Era el vizconde Renan Brisen, segundo hijo del marqués Brisen. Entonces Celeste le preguntaba a Planche si no tenía algo que decirle, sobre cómo su caballo no lo estaba siguiendo. Al entender su pregunta, Planche solo se ríe. Celeste le dice que estaría bien si se lo hubiera dicho a tiempo, pero Planche le dice que ya era consciente de ello, pero Celeste le dice que nunca le dijo que se le había ido de sus manos. Planche, molesto, le decía que era un caballo inútil, y le dice que se retirará primero. Celeste lo observaba algo desconcertada. 3 semanas después, la celebración anual por el cumpleaños del rey. Muchas personas habían llegado, trayendo muchos regalos. Por otro lado, Callan estaba sangrando por la nariz, le decía a Jan que estaba bien, solo era porque estaba durmiendo bien últimamente, pero el sastre le decía que eso no era todo. Ya que había perdido mucho peso, no estaba tan delgado hace 3 semanas. Callan le decía que era porque estaba haciendo ejercicio. Estuvo trabajando duro, pero su resistencia seguía empeorando. Y dado que el dolor cuando usa maná no se ha ido, debería haber algún problema con su corazón. El sastre le decía que no debería tomarse a la ligera, y quería que se haga un control médico, pero Callan le decía que no era algo grave, no era necesario por un simple sangrado nasal. Pero se preguntaba por qué tenía que sangrar frente a tanta gente, ya que no lo dejarían pasar fácilmente. En eso Jan le dice que era porque se estaba hurgando la nariz un día anterior, y era difícil admitir que el príncipe tiene un pasatiempo como ese. Les decía que Callan estaba entrenando y comiendo bien, y el sangrado era por su pasatiempo, y les pide que no se preocupen. Anteriormente Jan ya se había dado cuenta de la condición de Callan, ya que no tenía buen aspecto. Callan sentía que se desmayaba todo el tiempo, así que le había explicado que puede usar maná y que era un problema que tenía con maná, había decidido arruinar su imagen en lugar de que lo descubran.
El sastre pensaba que era un alivio, e iniciaría a arreglar su ropa. Entonces Jan le preguntaba si el día había llegado. A este paso todos en el palacio conocerían la condición de Callan, y antes de que eso ocurra, tenía que encontrarse con Elan Manassil, cueste lo que cueste. Más tarde, el mayordomo le decía que el rey había cancelado el almuerzo con los príncipes debido a que tiene asuntos que resolver. Pero se reuniría con cada uno de ellos a la vez. Callan no entendía, ya que no tenía tiempo, pero quería que se reúnan uno por uno. Era mejor reunirse todos juntos, y no se esperaba una reunión privada. Nos presentan a Romain Lerun Caïris, rey de Caïris. Callan lo saluda, pero se da cuenta que el rey lo estaba ignorando. Entonces el rey le pide que se siente, Callan lo felicita por sus 38 años, y el rey decía que se veía bien. Incluso el personal lo sabía, lo rápido que lo emanciparon, pero ahora lo sabía, el por qué quiere encontrarse con ellos uno por uno, aunque no tiene tiempo. Si recibe a sus 3 hijos al mismo tiempo, tendría que concentrarse en la conversación, es por eso que hacerlo uno a la vez es más eficiente. Dado que incluso pasar tiempo con sus hijos, quienes lo visitan para felicitarlo, es un desperdicio. Mientras más descubre acerca de esta familia, más se da cuenta del desastre que es. Un padre al que no le importan sus hijos. El primer príncipe, indiferente a todo. El segundo príncipe que desconoce la etiqueta. Y la reina, quien tiene suficiente poder como para menospreciar al rey. Entre ellos había alguien que quería matarlo. Está bien, entonces, ¿quién fue? ¿Quién envió un asesino a matarme? Un tiempo después, Callan había llegado al evento, en lo que entraba, los invitados se habían sorprendido, y decían que los rumores eran ciertos. El príncipe con cabello negro y ojos rojos que eran propios de Cisfanián, ahora se había cortado el flequillo que cubría su cara, incluso estaba usando ese broche rojo. Eso podría ser una declaración de que ya no se esconderá más. Jan le preguntaba por qué todos lo estaban observando, y llega a la conclusión de que era por el traje que llevaba. El Salón Siegfried fue nombrado por el apellido del primer patriarca, y uno de los 8 héroes de la guerra de los 2 bandos, el duque Kitros Han Siegfried. La única familia de duques en Caïris, Siegfried, a pesar de poseer un gran poder, ellos permanecieron leales a la familia real durante 500 años, con el firme compromiso de defender el territorio de Cisfanián. Había quedado impresionado al escuchar esa historia en su otra vida. Y estaba emocionado por ver en persona al duque Slamin Han Siegfried. Una familia con lealtad tan antigua, era el tipo de persona que le gustaba. Entonces decide comprobar cuán sensibles eran al maná. El duque Slamin se da vuelta al sentir el maná. Tal como Callan lo esperaba, lo había encontrado en un instante, y solo había dejado salir un poco de maná. Jan le decía que parece que el duque estaba mostrando interés en él. Era uno de los 5 maestros espadachines del continente. Pero Callan le dice que actúe como si no lo hubiese notado, retirándose. Entonces el rey agradecía a todos por sus felicitaciones. Por otro lado, Jan y Callan estaban bajando del castillo con una cuerda, su caballo Raven los estaba esperando, debían salir por la puerta frontal. Un momento después, Elan había llegado y los guardias le estaban bloqueando. Elan les preguntaba si estaba bien rechazar su entrada por la invitación, y se presenta como Aman Manaso. Los soldados le decían que aún así necesitaba una invitación, entonces Elan le preguntaba si el reino de Caïris diferenciaba la clase de sus invitados por su apariencia. Callan se preguntaba que era un problema diferenciar a las personas, pero parecía que Elan lo hacía a propósito. Como si intentara encontrar una razón para no entrar en Caïris. Entonces Elan les dice que se retiraría. En eso Callan quería ir a detenerlo, pero Jan le dice que no pueden hacer eso, ya que las órdenes del rey decían que no se permite que nadie salga durante el festival. Al verlo irse, Callan le dice a Jan que haga lo que sea para detener a los soldados, mientras él iría a por Elan. Al verlo, los soldados querían detenerlo, pero Callan los rebasa con su caballo. Los soldados estaban llamando a los caballos, para seguir al príncipe, pero Jan les dice que se detengan, ya que el duque Siegfried había permitido que el príncipe salga. Los soldados le preguntaban quién era para usar el nombre del duque. Entonces Jan se quita la cinta de su cabello, y les decía que era el hijo mayor del duque Siegfried.
Más tarde, su padre Slamin se estaba riendo por lo que había hecho, no podía creer que hiciera algo tan inteligente. Decía que su hijo se había ido para criar a un niño, pero fue una buena decisión, pero Jan le dice que no lo fue, ya que esto arruinaría la relación que tiene con el rey. Pero su padre le dice que el rey no dirá nada. Royman piensa mucho, si Callan recibe ayuda de Siegfried, mantendría una posición de alerta por su buena voluntad. Pero, si hay una relación y recibe ayuda, pero no recibe un castigo, entonces reconocería la relación amistosa entre su familia y el príncipe, y Brisen encontraría fallas en eso. Era más probable que lo ignorara, como si nada pasara, sin preguntar por la razón por la que salió. Por otro lado, Ellen le decía que no parecía que esté en ese lugar para discutir con él por no tener invitación. Entonces le preguntaba por qué el tercer príncipe estaba siguiendo a un hombre viejo como él. Callan había escuchado que cuando alcanzan el séptimo círculo, su envejecimiento retrocede. Callan le preguntaba si iba a regresar. Ellen le dice que no puede hacer nada al intentar entrar al evento. Entonces Callan le dice que eso era porque fue por una puerta cerrada, pero había una abierta para él. No sabía dónde puso la invitación que le dieron, tampoco esperaba que los guardias cometieran un error mientras intentaban mantener alejada a la gente. Elan pensaba que no se estaba disculpando, solo estaba criticando sus acciones, no sabía si era honesto o descarado, eso le parecía divertido. Cuando lo vio por primera vez, no tenía la mirada de un niño de 14 años. Entonces sujeta su mano mientras se disculpa. Al tocar su mano, Callan sentía mucho dolor en su corazón, el maná de Ellen estaba fluyendo dentro de Callan, entonces logra soltarse y alejarse de Elan. Elan le decía que, incluso con puertas cerradas, el viento no se podía bloquear por completo. Callan pensaba que ya se había dado cuenta del estado de su cuerpo, en eso le dice que desde cierto punto ya no pudo usar maná. Pero Elan pensaba que estaba equivocado, el problema no era el maná, aún no sabía que el problema estaba en otra parte. Kairis trata mal a los magos a pesar de ser descendientes de dragones. El gran mago llegó por su cuenta a esa familia, y la intención era dejarlos en ridículo por perder al gran mago. Sin embargo, podía ser una coincidencia que haya conocido a Callan en este momento y que esté enfermo frente a él. Entonces Elan le preguntaba por qué quería verlo. Callan le dice que le gustaría obtener ayuda de Elan Manassil, ya que cree que su vida estará en riesgo pronto. No es que no esté al tanto de la situación en la que se encuentra el tercer príncipe. Alguien odiado por todos, el príncipe que estaba rodeado de enemigos. Entonces Elan decide usar magia silenciosa. Esto había sorprendido a Callan, ya que lanzó un hechizo sin decir una palabra. Elan le preguntaba si su objetivo era evitar que eso suceda, o estaba intentando deshacerse de la raíz. Callan le dice que por ahora solo estaba intentando que no pase, pero quería eliminar la fuente del problema. Si necesita tomar el trono para conseguir lo que quiere, lo haría. Elan se preguntaba si el trono solo era una opción para alcanzar su meta, decía eso cuando era un príncipe sin nada más que un cuerpo moribundo. El príncipe que se parece a Sisfanian, y que lo necesitaba para su objetivo. Esto le resultaba muy interesante, entonces Elan le dice que lo hará, pero le pide que le dé una nueva invitación. Entonces Callan se arrodilla y saludaba a su nuevo mentor. Y Elan Manassil aceptaba la invitación de su Alteza. Por otro lado, Jan le preguntaba a su padre si estaba seguro de que nadie en el Palacio Real sabe quién es realmente. Su padre le decía que se había encargado de eso, y no debe preocuparse. Entonces Jan le preguntaba cómo era Lie. Su padre le dice que le fue muy bien en el puesto de esa familia abandonada. Pero si quiere terminar de jugar a ser el sirviente de Callan, es bienvenido si quiere regresar a su casa. Entonces le pregunta si realmente estaba pensando en renunciar a su posición como sirviente. Jan le dice que Callan pronto tendrá 15. Entonces su padre le pregunta si sabe cuál es el apodo que tiene su familia Siegfried. Con una sonrisa, le dice que eran los elefantes de Kairis. Por un largo tiempo, jamás compitieron por el trono, pero eran muy poderosos. Se los llamaba los reyes de los animales, a quienes las bestias ni siquiera pueden tocar. Y mientras lo abraza, le dice a su hijo que haga todo lo que quiera hacer. De cualquier manera, estaba haciendo que se preocupe por él.
Entonces Jan se despide de su padre, y su padre se preguntaba cuándo Kayan había crecido tanto y qué estaba pensando hacer. Al día siguiente, un carruaje había llegado. Al ver la insignia de 7 flores rojas y un bastón plateado, las personas decían que escucharon que terminó su contrato con Reveren. Finalizó, decía que, si no fuera por su relación con el rey de Reveren, ni siquiera podría venir. Pensaban que era por el rumor de que Kayan había sido envenenado, pero del carruaje sale Alan Manasseh. Pensaba que su nuevo discípulo hizo algo muy tierno. La noche anterior Kayan le había pedido llegar a una hora exacta. Elan se preguntaba si Kayan planeaba competir contra la familia Brisen, pero no ganaría fácilmente. Estaba esperando el momento para mostrarle los nombres y sacudir su juego. El mayordomo de la mansión le daba la bienvenida, le decía que el rey lo estaba esperando. Una vez se reunieron, Elan le decía al rey que quería un lugar para quedarse en Kairis. El rey pensaba que lo necesitaba para competir contra Celeste, necesitaba un poder como el de Alan Manasseh, pero nunca pensó que él se ofrecería primero. Se preguntaba qué estaba planeando Elan. Elan le dice que por la noche había visto un gato negro con ojos rojos. Era muy inteligente y pensaba que podría enseñarle algunas cosas, pero no tenía un lugar donde quedarse. El rey le preguntaba qué le enseñaría, y Elan le dice que magia, por supuesto. No solo eso, también estaba planeando crear un ambiente que le guste a un gato. Si quiere hacer eso, necesitaba la ayuda del dueño de la casa, solo para limpiar la casa un poco. Desconcertado, el rey le preguntaba si podría hacerlo. Elan le dice que decidió tomar a Kayan como su discípulo, así que Brisen no podrá detenerlo, pero no puede enseñarle magia todo el tiempo, y todo esto era la invitación de Kayan. Entonces el rey le dice que le dará un lugar para que se quede. De todas formas, el lugar era un caos, por lo que no podía ser peor. Pero estaba curioso, ya que había escuchado que Kayan no era especial. Elan se había sorprendido por esto, pero pensaba que incluso su condición de salud era inútilmente especial. Estaba en un punto donde era difícil encontrar algo normal. Escuchó que tiene algunos miedos, pero se preguntaba si el rey solo había escuchado lo que se hablaba de Kayan. El rey le dice que, si Kayan hubiera destacado, hubiera escuchado sobre ello. Entonces Elan le preguntaba si sabía cuánto había crecido Kayan. Si sabía qué tan alto era. Al ver su reacción, se da cuenta que el rey no sabía nada. Entonces le dice que la atención puede ser un veneno y la indiferencia puede ser un remedio. Sin embargo, Elan sabía bien que estar ocupado solo era una excusa. Algo molesto, el rey le dice que tomará su actitud de no conocer su lugar como su preocupación como profesor de Kayan. Era ridículo explicar esto, pero apreciaba mucho a los príncipes, especialmente a Kayan, ya que era precioso para él. Y sugería detener la conversación. En eso Elan usa su magia, le dice que era suficiente de plática, pero echaría un vistazo. El rey le preguntaba qué le pasaba, y por qué estaba usando magia en el palacio real. Elan le dice que sus labios estaban secos y le faltaba aliento, su piel también tenía un color azulado. Y sus uñas se veían moradas por debajo, sus ropas también fueron arregladas deprisa. Considerando que fueron preparadas hace un mes, debió haber perdido mucho peso. Se agotaba al levantarse, y es incapaz de levantar su cuerpo con sus ojos cerrados, se sentía mareado. Si el rey sigue siendo un espectador, lo perdería todo. Por otro lado, Jan le había llevado su comida a Kayan, pero este seguía durmiendo. En eso Elan le preguntaba si aún no había despertado. Al darse la vuelta, Jan le preguntaba dónde estaba, pero Elan le dice que es un mago y puede usarlo para transportarse. Jan le pide que se retire ya que la salud de Kayan no era buena. Elan se le acerca y le decía que lo conocía, fue a Reveren hace un par de años, y le preguntaba si pensaba que no lo reconocería solo porque había crecido un poco. Jan recuerda a su padre que le decía que nadie lo reconocería. Pero había sido descubierto muy rápido. Una vez Kayan despierta, Elan le entrega una bolsa, con varias píldoras dentro. Elan le dice que se asegure de comer una cada día. Ahora mismo estaba enfrentando dos problemas. El primero era que no podía manejar su maná. El segundo era que su cuerpo estaba adelgazando extremadamente rápido.
Entonces le pregunta si tiene el poder de la bendición. Kayan le dice que es verdad, el poder que le da la capacidad curativa y una afinidad por la magia. Pero ahora parece que incluso ese poder ha desaparecido. Le preguntaba si tal vez tiene un problema en su corazón. Elan le pregunta si nunca había pensado que esa era una combinación extraña. La mezcla de los poderes curativos y magia. Kayan se había preguntado si el poder de la bendición había fortalecido su corazón. Después de todo, el origen del maná como de la vida, era el corazón. Elan le decía que era verdad, el poder de la bendición fortalece el corazón, pero el poder de su bendición no había desaparecido, ni su corazón ha funcionado mal, ni su maná estaba bloqueado. ¿Acaso nunca había pensado que la bendición de Sisfanian no hubiese desaparecido, sino que fuera utilizado a su máxima capacidad en otra parte? El poder de la bendición estaba siendo afectado por algo, de tal forma que ni siquiera puede curar las heridas más pequeñas. Kayan pensaba que era imposible. ¿Acaso había sido envenenado? Entonces le pregunta si es veneno, y Elan le dice que, si no fuera por el sangrado, ya habría muerto. Curar un veneno tan mortal ocasionó tensión en su corazón, y el poder curativo tiene un límite. Encima de eso, trató de usar maná, y era por eso que su corazón lo rechazó. Originalmente, Kayan fue asesinado, pero ya había sido envenenado incluso antes de que tomara su cuerpo. No era algo que se planeara poco antes de llevarse a cabo. Kayan se preguntaba por qué. ¿Por qué tenían que matar a un niño que iba a morir de todas formas? Al ver su reacción, Elan pensaba que ese no era el tipo de sed de sangre que un chico de 14 años pueda poseer. Se preguntaba quién era Kayan realmente. Kayan le preguntaba si las pastillas eran el antídoto. Elan le dice que fue hecho con prisa, pero estaba seguro que funcionaría. Kayan le preguntaba qué pasaría si decide tomar al mismo tiempo el veneno y el antídoto. Esto había asustado a Elan. Le dice que, si toma ambos, el antídoto solamente ralentizaría sus efectos. Elan pensaba que estaba loco, y le pregunta si sabe quién era el culpable. Kayan le dice que tiene un sospechoso. Cree que la fuente del veneno es el té que bebe cada mañana, lo bebe frente a todos, por lo que seguramente pensaron que era el método más fácil. Pensaba que Kayan notó que algo estaba pasándole a su cuerpo, y al rechazar el té lleno de veneno, quizá por eso terminó siendo asesinado. Pero la situación había cambiado desde que poseyó su cuerpo. No sabía qué método podrían usar para seguir intentando matarlo. Kayan le dice que hasta que descubra el método, necesitaba mantener todo en secreto. Si resulta ser el té el verdadero problema, entonces Jan y los demás sirvientes estarían en riesgo. El culpable lo estaba haciendo regularmente. Estaba seguro de que tenían la confianza de que no serían atrapados. Al recordar a Jan, Elan le dice que el bebé elefante estaría bien. Entonces le pregunta qué haría ahora. En eso Kayan recuerda a su padre de su anterior vida como Berin. Este le decía que era un tonto, ya que para tomar la carta de triunfo de alguien más, necesitaba primero ofrecer algo suyo. Entonces le dice a Elan que mañana por la tarde lo acompañe fuera del palacio. Por otro lado, Celeste había ido al cuarto de su hijo Planche. Le decía que ya era tarde. También se da cuenta que estaba apestando a alcohol. Le habían prohibido beber en la ceremonia. Planche le pide explicación de su llegada y que después se vaya. Celeste le decía que se arrepienta, ya que Kayan había tomado un mentor, y era el mago de séptimo círculo Alan Manasseh. Ahora los aristócratas ya estaban vacilando. Al ver que no le interesaba a Planche, Celeste se enfada, le pide que todo el esfuerzo que ha invertido en él no se desperdicie. Y tenía que prepararse inmediatamente. Habría muchos ojos mirándolo, y sería mejor que no la decepcione. Esto lo había molestado, y termina expulsando a todos los sirvientes. Mientras maldecía a Kayan. Más tarde todo el reino estaba felicitando al rey, y que traiga prosperidad y gloria a Kairis. Los príncipes también estaban desfilando. En eso Jan le preguntaba a Kayan por el estado de su cuerpo, y pensaba que era un alivio que su complexión luzca mejor que el día anterior. Kayan le decía que era porque había descansado bien, pero era debido a que consumió el antídoto, y ahora era más fácil respirar. También el dolor en su corazón había disminuido. Jan estaba molesto por todos los planes de ese día. Después del desfile habría un espectáculo y luego un baile. A ese paso la nariz de Kayan volvería a sangrar.
Callan le decía que puede cumplir con los temas en buenas condiciones, eso era suficiente, en eso logra ver a dos personas. Y recuerda a su amigo que murió protegiéndolo. Callan se preguntaba si era Kyrie y qué estaba haciendo en Kairis. Pero pedía que lo espere, Callan lo encontraría en el futuro. Más adelante, nos presentan a Melfil Polune, dueño del Emporio Polune. Este le decía al rey que estaba honrado de poder servirle y que prepararon presentaciones que le gustarían. Callan se preguntaba si era Polune el que se encargó del espectáculo en lugar de la familia Brisen. Gracias a eso había sido arrastrado a una guerra psicológica inútil. Pero eso no le incumbe, y si la memoria no le falla, el príncipe Randel se hiere en este espectáculo de equitación y el varón Polune es colgado. Al entrar, Polune les enseña sus asientos y Callan logra reconocer el candelabro que caería. Era algo extraño, en un evento al que el rey mismo está atendiendo, se preguntaba si no deberían los caballeros haber comprobado algo tan grande como eso. Y en la situación en la que el cuerpo de caballeros Pavel de la familia Brisen están en espera. Pero le recordaba a ese comandante molesto, lo cual lo había molestado. Polune le enseñaba su asiento a Callan, y éste le decía que se sentía incómodo sobre el candelabro encima de su cabeza. Y le pide que lo examine. Más tarde, cuando el evento había comenzado, Polune no pensaba que ese día llegaría, ahora tenía el honor de sentarse junto a su majestad, y no podía desaprovechar esta oportunidad. En eso logra ver molesto a Callan, entonces se preguntaba si realmente debería comprobar el candelabro. Un momento después, Polune había ido a revisar, y la cuerda estaba casi rota, si no fuera por el consejo de Callan. Tenía miedo de imaginar lo que habría pasado. Entonces se preguntaba cómo el príncipe Callan sabía sobre eso. Ahora Callan estaba contento, pensaba que Polune hizo un juicio acertado. Era rápido para calcular qué elegir, y no se limitaba a buscar beneficios inmediatos. Y se preguntaba por qué la familia Brisen le temía tanto a Polune, como para armar todo este alboroto. Entonces se da cuenta que Planche lo estaba observando, le decía que ni siquiera conoce su lugar. La sangre sucia y vulgar que fluye a través de Callan, le daba tanto asco que quería vomitar. Todos lo habían escuchado, y voltearon para observarlos. Callan se cubría el rostro, sucia y vulgar. No sabía lo que Planche estaba pensando, pero había ocasiones en lo que era muy útil. Quería que vaya más allá, para mostrarles que tan lejos podía ir. Su madre, Celeste, estaba maldiciendo a Planche, ya se lo había advertido, y al ver la expresión de Planche, se da cuenta que su hijo lo hizo a propósito. Pero no sabía por qué ese día. Entonces recuerda una conversación con el vizconde Brisen, que decía que ya no podía apoyar a Planche, si el príncipe heredero era protegido por Alan Manasel, sería el mejor candidato adecuado para ser el heredero. No podían quedarse quietos para siempre, tenían que tomar una decisión. Más tarde, el espectáculo había terminado, el príncipe Randel había escapado de un incidente desafortunado, y Romain, el rey de Kairis, no mostró ninguna reacción especial ante lo ocurrido con Planche. Era la situación que Callan esperaba, pero pensaba que Celeste estaba demasiado tranquila como para haber planeado el incidente de Polune. Por otro lado, Elan y el rey estaban platicando, uno le preguntaba si creía que el incidente de Kairis fue simplemente un atentado contra la familia real. Elan le preguntaba si había otra razón además de intentar lastimar al príncipe, como no era divertido decirlo de manera simple, le pide que hagan una apuesta. Pero le daría una pista, este incidente era demasiado obvio, como si quisieran que descubrieran que apuntaban a la realeza. Si se elimina al segundo territorio más grande después de Kairis, ¿quién se beneficiaría más? Lennon Brisen era sin duda la persona más importante de Kairis. En eso Callan le preguntaba a Jan sobre los negocios más importantes del Emporio Polune, Jan le dice que es la mina de diamantes. Era verdad, cuando Polune desapareció, el distrito comercial de diamantes que pertenece a Brisen subió a la cima. Lennon había armado un gran escándalo, intentó mantener vivo a Polune solo para ver la situación, pero se aseguraría de que le pague adecuadamente. Entonces le dice a Jan que cancele todo lo planeado, ya que cree que el abuso verbal que sufrió fue demasiado impactante para Callan. Así que no podrá asistir al baile. Por otro lado, el rey no sabía qué mierda estaba pasando,
recuerda las palabras de Elan Manassil, que le decía que, si queda al margen, lo perdería todo. Y las palabras de Planche, sobre la sangre sucia y vulgar que fluye a través de Callain. También recuerda la muerte de su esposa. En eso la puerta se abre, la reina Celeste lo había ido a ver, la sirvienta decía que traería otra taza, Celeste logra ver la taza que se estaba llevando, y se preguntaba si el rey tenía otra visita. Pero el rey le dice a la sirvienta que no haga eso, ya que la invitada Celeste se iría pronto. Entonces le pregunta a Celeste qué es lo que estaba pasando. Bueno gente, estos son todos los capítulos de este nuevo manhwa, una vez se acumulen, también los resumiré. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.